permítanme que les muestre versículo por versículo de lo que está hablando aquí Daniel y por qué irritaba muchísimo a la gente que vivía en un medio de cultura griega y que de pronto se encontraba con unos libros que habían profetizado una historia que era su propia historia patria y que por lo tanto les colocaba en un problema. Primer aspecto, versículo 3 del capítulo 8. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El ángel le dice a Daniel que son los reyes de Media y Persia, pero es que verdaderamente la descripción que aparece en la profecía es tremenda. El imperio medo-persa tenía un cuerno que era más alto que el otro, de hecho Persia acabó siendo más poderoso que Media, y lo tremendo del asunto es que efectivamente ese cuerno que llegó a ser más poderoso, generalmente la gente habla del imperio persa y no del imperio medo-persa, que sería lo más exacto, ese cuerno que era más alto, Persia, creció después. Efectivamente, eso es así. Primero Media fue una cierta potencia en el Oriente Próximo y en un momento determinado Persia llegó a ser más importante y acabó prácticamente dándole nombre al imperio. De hecho, tengo que decir, porque eso es bastante importante, que efectivamente el rey de Persia, Ciro, es el que acaba con el imperio babilónico y, como ustedes recordarán, es quien decreta que los judíos pueden volver a su tierra. De modo que la parte de la profecía es muy clara. Segunda parte de la profecía, versículo 4. Vi que el carnero, es decir, Medo-Persia, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esa profecía se cumplió de manera absolutamente extraordinaria. La Persia actual, el Irán actual, que era el origen de ese imperio, se expandió por oriente hasta la India y por occidente hasta las fronteras de Europa. De modo que efectivamente el imperio persa llegó a tener un poderío que era impensable, como dice aquí, se extendió al poniente, al norte y al sur. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El macho cabrío es la Grecia de Alejandro Magno. Y la elección del macho cabrío tiene una razón de ser. Cuando Alejandro Magno decidió vengarse de la Persia, que había atacado en 3 guerras consecutivas a Grecia, decidió bajar hasta un oasis que había en Egipto, que era el oasis de Asiut. En el oasis de Asiut, los sacerdotes del rey Amón, un rey que tenía forma de carnero, le convencieron a Alejandro de que él era el hijo de Amón. Y efectivamente Alejandro, que estaba encantado de ser hijo de Dios, lo aceptó y empezó a emitir unas monedas, a acuñar unas monedas muy bonitas, por otra parte, en las que Alejandro aparece con los cuernos de un macho cabrío. Todavía en árabe, Alejandro Magno o Alejandro el Magno o Alejandro el Grande es llamado Alejandro el de los 2 cuernos, todavía a día de hoy. De modo que la profecía de Daniel difícilmente podía ser más exacta. El macho cabrío, la Grecia de Alejandro, atacó a ese carnero que era el reino de Medo-Persia y además había un cuerno notable que era precisamente Alejandro. Versículo 6. Vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Alejandro Magno derrotó en 3 batallas sucesivas al carnero Darío III Codomano de Persia, y a pesar de que sus fuerzas eran inferiores, era auténticamente un genio militar y aplastó el imperio persa. De hecho, el imperio persa pasó a formar parte del imperio del carnero, del imperio de Alejandro Magno. Esto está escrito más de 2 siglos antes de los hechos. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto es enormemente importante, porque es otra profecía cumplida. Cuando Alejandro se encontraba en lo máximo de su poder, era un hombre joven de 30 y pocos años, murió en la ciudad de Babilonia, no había designado sucesor, y el imperio se lo repartieron entre 4 cuernos, como dice la profecía de Daniel. Casandro en Macedonia, Lisímaco en Tracia y Asia Menor, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Escrito más de 2 siglos antes de los hechos. ¿Qué pasó con ellos? Pues de uno de esos reinos en que se dividió el imperio de Alejandro, versículo 9, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Efectivamente, del reino de Siria, de los Seleucidas, salió otro cuerno pequeño que se llamaba Antíoco IV y que efectivamente entró al sur, en Egipto, a oriente, en Elimais y Armenia, y que además, en un momento determinado, en su inmensa soberbia, llegó a la tierra hermosa, a la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel, porque invadió Israel. No se quedó ahí.
versículos 10 y 11. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Efectivamente, esto fue así. De hecho, Antíoco IV suspendió el continuo sacrificio del templo de Jerusalén, conquistó la ciudad de Jerusalén y convirtió el templo en un lugar de culto al dios pagano Zeus, a la vez que sacrificaba cerdas en el altar de los sacrificios del templo de Jerusalén. Es difícil pensar en una profanación mayor, pero como dice el versículo 12, hizo cuanto quiso. Prohibió el cumplimiento de la Torá, quemó las escrituras, paralizó la vida del templo y en un momento determinado empezó a presentarse como Antíoco IV Epífanes. Epífanes significa Dios manifiesto. Sus enemigos le llamaban Antíoco IV Epímanes, que significa Antíoco IV el loco. Pero evidentemente la descripción de la profecía no puede ser más clara. Ahora, fíjense que cuando Daniel está viendo esta profecía, escucha lo siguiente, dice en el versículo 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? Este pequeño cuerno que surgió de uno de los 4 cuernos que surgieron de ese gran cuerno que era Alejandro Magno, ¿hasta cuándo va a estar profanando el templo? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Saben ustedes cuánto tiempo duró la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco IV Epífanes? 2300 días, es decir, tardes y mañanas. Desde el año 171 al año 165 a.C. En ese momento, el templo de Jerusalén volvió a ser liberado por los rebeldes judíos y volvieron a celebrarse los sacrificios que se habían celebrado hasta entonces, como dice aquí efectivamente el texto. Y como dice además al final, por no extender demasiado la explicación, como dice después el ángel en la explicación que le da a Daniel, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y efectivamente fue así. En un momento determinado, Antíoco IV murió no asesinado, sino de una enfermedad, no por mano humana, y pueden ustedes comprender perfectamente por qué en un momento determinado los judíos atribuyeron de manera más que comprensible la muerte de Antíoco IV a la acción de Dios a través de una enfermedad. El texto de Daniel, insisto, nos hemos detenido solo en el capítulo 8. Si entramos en los capítulos 10 y 11 van a asistir a ustedes a un relato entretenidísimo sobre las guerras entre Seleucidas y Ptolomeos, pero nos llevaría mucho tiempo y nos desviaría de otras cosas. El texto de Daniel era tan claro en el capítulo 8 y los capítulos 10 y 11 que lógicamente hay que negar que Daniel se escribió en su época. Si Porfirio aceptaba en el siglo II que Daniel se había escrito en su época, tenía que reconocer que la Biblia era verdad y tenía que aceptar la fe de unos cristianos a los que aborrecía. Y por supuesto, en el siglo XIX, la crítica liberal volvió a los argumentos de Porfirio, no crean ustedes que inventaron nada, y arrojaron a Daniel, de nuevo, no al foso de los leones, pero sí al foso de los críticos. Y en esa situación estamos. Y realmente Daniel se escribió en una época en la que realmente era el siglo II, se escribió después de las profecías, carece de autoridad, las referencias que hace el Nuevo Testamento a Daniel solamente significan que el Nuevo Testamento es otro conjunto de mitos, de falsedades y de leyendas, igual que el libro de Daniel. Pues la verdad es que no, porque el libro de Daniel contiene profecías que se cumplieron mucho después del siglo II y que demuestran que efectivamente el libro tiene autoridad, tiene legitimidad y es lo que dice ser. Un conjunto de oráculos y profecías de un profeta de Dios y no una falsificación de un judío astuto y avispado en el siglo II a.C.